Bien, después de esa conmovedora historia, nos vamos ahora a otro tema a propósito de que el turismo se ha manifestado optimista ante las fiestas de fin de año, cuyos gremios esperan una reactivación del sector durante el verano. Sin embargo, siguen las críticas al gobierno por medidas como la homologación de vacunas para turistas extranjeros. Vamos a conversar sobre las proyecciones del turismo con la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, Helen Conyundian. ¿Cómo está, Helen? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Primero, las expectativas que tienen para esta época, que quizás es la más fuerte, porque comienza antes, lo sabemos, pero ahora ya enero y febrero con más intensidad, y también es de estas fiestas de fin de año, Helen. Bueno, sí, efectivamente estamos bastante expectantes de lo que va a pasar ahora en este periodo. Hay un interés importante por parte de los chilenos de viajar por Chile y eso es muy positivo. Creemos que vamos a tener un verano relativamente normal en lo que se refiere al turismo interno, quizás no con las cifras prepandemia, pero ya con un cierto movimiento y eso es bastante positivo. Ahora a partir de este mes y ya hasta el mes de marzo, obviamente nos plegamos a todas las medidas de cuidado que se han planteado desde el MinSal y eso es muy importante que nosotros como industria y también los turistas lo observemos. En el lado de lo que es el turismo receptivo estamos todavía bastante cautos en nuestras proyecciones porque se está haciendo muy difícil venir a Chile por los trámites de homologación de vacunas que son bastante complejos para poder realizar y eso evidentemente está desincentivando la venida al país. La verdad es que ¿En qué sentido, con ese trámite es muy difícil. ¿En qué sentido desincentiva en la llegada de turistas esta homologación de la vacunación? Lo que sucede es que es un trámite que de partida es único en el mundo para turistas. Normalmente algunas personas lo hacen cuando van de vuelta al país donde viven y necesitan homologar sus vacunas porque están retornando a su país, ¿no? Pero para los turistas es algo que solamente tenemos nosotros implementado. Y básicamente lo que exige es que tú tienes que homologar todas tus vacunas previo a venir al país y el país, o sea, Chile tiene que reconocer que tú tienes tus vacunas homologadas. Y eso básicamente puede tomar del orden de 30, 60 días, en algunos casos puede demorar menos, pero el promedio hoy día estamos en por lo menos 30 días. Entonces es muy alguien va para viajar a un destino, saber que tiene que hacer todo este trámite, se hace complejo. Y por otro lado, ocurre también que muchas veces, por ejemplo, un grupo familiar, que están todos con el mismo proceso de vacunación completo y están homologando sus vacunas, de repente ocurre que una persona a la familia no le llega la homologación y por lo tanto se rechazan las posibilidades de viaje de todo el grupo. Cosas de ese tipo son las que están afectando y haciendo que evidentemente muchas personas tengan que cancelar nomás porque empiezan el proceso de homologación pensando voy a viajar en un mes más, llega ese mes y tengo que cancelar el viaje. Sí, y esto es lo que básicamente sí. hemos visto. Sí, se entiende. ¿Y cuál sería la opción, Helen, considerando además en otros factores, ¿no? Como por ejemplo la variante Omicron, que tiene muy preocupado el hemisferio norte? ¿Cómo se puede hacer para ahí equilibrar ambas cosas? Bueno, lo que sucede es que sí tenemos un protocolo con básicamente un PCR 72 horas antes, un PCR a la llegada, que tú quedas en cuarentena hasta no tener resultado negativo. Todo eso evidentemente es positivo y hay que mantenerlo, sobre todo cuando tenemos amenazas posibles como la variante Omicron, pero lo que hacen en todas partes del mundo, y de hecho lo hacen los chilenos cuando salen afuera, es descargar su certificado internacional de vacuna y con eso ya que básicamente te lo entrega tu país, tú puedes viajar. Nosotros no entendemos por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con los turistas que vienen al país. Manteniendo, como digo, estos otros elementos como los PCR y las restricciones a la llegada, que si bien no son lo ideal, porque obviamente nadie quiere tener que estar haciendo tanto PCR y cosas así, son necesarias para darles tranquilidad, sobre todo a la población en Chile, que estemos todos tranquilos, pero teniendo la posibilidad de descargar el certificado de vacuna y con eso poder viajar. Esto otro realmente no se entiende. ¿Cómo, Helen, o en qué punto de
retorno está el turismo. Me refiero a con 2 años prácticamente detenido, un sector muy, muy golpeado económicamente hablando por la pandemia. ¿Se puede volver a las cifras anteriores o ese tiempo ya, considerando además estas limitaciones, no es posible lograrlo nuevamente? Bueno, yo creo que lo que nosotros necesitamos como industria turística, y ahí represento a todo el territorio nacional, a los emprendedores que están distribuidos a lo largo de todo el país, es tener cierto flujo, volver a las cifras que nosotros teníamos pre-pandemia, que además llegamos a tener muy buenas cifras, el turismo estaba creciendo a cifras de 2 dígitos en general. Básicamente estamos hablando del 2023. Nuestra estimación y lo mismo que nos dicen todos los empresarios es que vamos a estar volviendo a esas cifras a mediados del 2023. Eso por un lado. Pero tampoco nosotros hoy día estamos tan desesperados por llegar a esas cifras, sino que solamente queremos tener cierto movimiento. Por ejemplo, nosotros hemos proyectado que en este periodo estival habíamos proyectado del orden de 195.000 turistas extranjeros que lleguen al país. Eso es como un 10% de lo que es un año normal, pero ya nos permite generar ciertos flujos para ir recuperando caja, y también tenemos una expectativa importante sobre el turismo nacional. Ahora, ¿por qué nos interesa más el turismo extranjero que el nacional? Porque en general el nacional no necesariamente compra los servicios turísticos. Por ejemplo, el turista nacional arrienda casa, se va a la casa de familiares y amigos, entonces no se queda tanto en alojamiento. Hoy día estamos obviamente acondicionando nuestra oferta para tratar de atraer al público nacional, pero evidentemente es todavía un inicio que hay que ir trabajando de a poquito, porque entendemos que el turista nacional tiene otra forma de comportarse a la hora de tomar los servicios, pero es importante decir eso. Para nosotros hoy día tener esos flujos que necesitamos es casi también un tema motivacional. Necesitamos recuperar un cierto movimiento, poder volver a trabajar, y eso es muy importante como industria, como empresarios, como personas que trabajamos en el turismo, tener ese movimiento. Otros años desconfinados simplemente nosotros no podríamos resistir. Sí, ahora, ¿cómo ve? Porque hay movimiento interno, pero ¿hay algunas zonas que son o que hayan tenido mayor movimiento de turismo ahora ya con mayor apertura, Helen? O sea, a nivel nacional hay ciertos destinos con el turismo interno, con el desconfinamiento y un deseo muy grande de la gente de salir. Sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la zona del litoral central, otros destinos como por ejemplo podemos ver en Puerto Vara, en Pucón. Estamos viendo como ciertos flujos interesantes de turismo nacional que están llegando allá. Hay otros destinos que siempre han sido más de turismo internacional, como Magallanes, como Aysén, que están empezando a recibir algo de turismo interno, pero todavía esos flujos son muy menores como para poder decir que estamos ya reactivados. Pero sí hay ciertos sectores que se están activando, y dentro de esos sectores, si se trata de turismo nacional, tiene un impacto muy directo en, por ejemplo, áreas como la gastronomía, más que en el sector del alojamiento. Nosotros proyectamos que este verano el alojamiento va a estar del orden de un 47% de ocupación, y eso da cuenta de algunas zonas que van a tener un 80% de ocupación y otras que van a estar en un 30%, como por ejemplo zonas como la región metropolitana. El alojamiento de la región metropolitana depende mucho de la llegada de turistas de negocios, de turistas recreativos internacionales, por lo tanto esa recuperación va a ser más lenta. Bien, Helen, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días, felicidades. Igualmente.